Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que vamos a dedicar a el comentario que ha hecho el cardenal Kurt Koch, el cardenal suizo, que es el prefecto del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, confesando que la declaración Fiducia Supplicans había causado un malestar importante, no solo en el mundo católico, que por supuesto, y ahí están tantas conferencias episcopales de África, de diversas partes en el mundo, que se han opuesto frontalmente y han dicho que no la van a aplicar porque no les parece que sea una medida de gobierno acertada. Doctrinalmente no tiene ningún problema, pero la aplicación pastoral pues sí que puede dar lugar a muchas malas interpretaciones, como de hecho pues ha sucedido cuando ha habido una serie de gente, empezando por James Martin, pues que al día siguiente de la declaración pues ya estaban bendiciendo, organizando con todo luz y taquígrafos un espectáculo de una bendición de una pareja homosexual que él conocía y que, pues, cuando resulta que eso precisamente es lo que ha dicho la declaración que no se debe hacer, sin embargo nadie le ha llamado la atención. Bueno, pues entonces el cardenal Kurt Koch pues ha hecho esta declaración diciendo que esto no solo ha causado malestar en el ámbito católico, sino que ha planteado un problema muy importante con el mundo ortodoxo. Es decir, todo el tema del ecumenismo. Saben que el Concilio Vaticano II planteó varios frentes de batalla, ¿no?, que tenía que afrontar la Iglesia para remediar los errores de sus siglos anteriores en los que se había provocado y se había facilitado esta gran apostasía en que nos encontramos. Y uno de los temas es el diálogo con los no creyentes, el diálogo con los creyentes de otras religiones, diálogo interreligioso, el diálogo con nuestros hermanos mayores, los judíos, la tradición judía, y luego pues el diálogo con cristianos, especialmente con los ortodoxos, que son iglesias, a diferencia de los protestantes, que no son iglesias, son comunidades cristianas, porque han perdido todos los sacramentos menos el bautismo, no tienen más sacramentos. En cambio, las iglesias ortodoxas pues tienen los 7 sacramentos. Quizá en la disciplina del matrimonio ahí hay una cuestión que problemática, ¿no?, porque a veces plantean una segunda oportunidad, pero sí se puede decir en síntesis que tienen todos los sacramentos. Entonces, ese diálogo ecuménico con el mundo de los orientales pues se ha chafado prácticamente pues con motivo de la Fiducia Supplicans. Fíjense lo que este cardenal, el prefecto del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, fue interrogado en una entrevista con medios vaticanos, fue interrogado sobre la posibilidad de dar la comunión a no católicos a la luz de Fiducia Supplicans, cosa que no se puede hacer, y todo este tema de las bendiciones. Entonces respondió el cardenal: en primer lugar, estoy escribiendo algunas reacciones negativas del mundo ecuménico sobre Fiducia Supplicans. Tenemos la reunión plenaria de los ortodoxos orientales aquí en Roma la semana que viene, por esta semana, ¿no? Por la semana anterior, la última semana de enero. Y entonces, pues dice que que tenemos esa reunión y ya han anunciado ellos que van a hablar de estos temas. Tenemos que replantearnos esto en el diálogo ecuménico. ¿Qué es la bendición? ¿Cuál es la relación entre doctrina y pastoral? Estas cuestiones se han agudizado mucho y tenemos que hablar de ellas. Por eso creo que no es oportuno trasladarlas a la cuestión de la comunión eucarística, porque la Fiducia Supplicans no habla
del tema de comunión eucarística. Pero claro, los entrevistadores sí saben que lo que están planteando es que esto va a pasos y que se quiere plantear esta cuestión y luego la comunión a los no católicos y luego, entonces, bueno, pues esa entrevista que se produjo en el contexto de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y va en la línea de lo que afirmó el segundo de la Iglesia, de las iglesias ortodoxas, el metropolita Hilarión, el segundo de la Iglesia Ortodoxa rusa, pues dijo que se había chafado, ¿no? Decía, si somos realistas, decía este metropolita, ya no podemos esperar una futura unidad entre ortodoxos y católicos. Ya no cabe. Con una cosa así como han hecho estos católicos, ya no cabe. Estas medidas no nos van a acercar, sino que van a crear nuevas líneas de separación. Es decir, pues es lo que hay, es lo que tiene. Lo que tiene, pues a veces, pues no medir las consecuencias de determinadas medidas de gobierno. Entonces hay que, pues es lo que, porque claro, lo ven muy claro. ¿Qué justificación dieron ellos cuando se separaron en el año 1054 y hasta ahora? Han pasado casi ya 1000 años, es decir, 1054, o sea, 980 años exactamente de cisma. Y bueno, pues porque ellos decían, nos acusaban de heterodoxos en la definición del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, decimos nosotros, y ellos dicen del Padre a través del Hijo. Es lo mismo teológicamente, pero se agarraron a eso. Y luego, pues siempre que pueden, pues ponen de relieve que si los católicos esto, los católicos lo otro. En este caso, pues claro, lo que ha chafado ha sido, claro, si los católicos se da a entender en la práctica, aunque se afirme que no, se da a entender que se pueden bendecir uniones homosexuales, parejas homosexuales, parejas de gente que está en concubinato, parejas de gente que está en adulterio, pues claro, luego tú puedes interpretar y matizar y decir, hombre, no, se bendice a las personas que vienen juntas a pedir esa bendición, tal. Sí, pero eso es mucho matiz, es demasiado matiz, ¿no? Porque luego lo que la gente, los medios de comunicación sacan y lo que la gente entiende es que ahora ya, pues esto es lo normal, ¿no? Lo cual no deja de ser calamitoso y está planteando esto. Vale la pena hacer examen de qué es lo que ha llevado a la división, a los cismas, qué provocó el cisma de Oriente en el año 1054, que hubo ya un conato en el siglo IX, pero se consumó en el siglo X. Pues precisamente una cuestión política. Roma había caído, había dejado de ser la capital del imperio Roma y había pasado a ser capital del imperio Constantinopla. Entonces, claro, ¿por qué ahora Roma va a tener la prelación dentro de la Iglesia si la Iglesia se ha convertido en una religión estatal a partir del edicto de Tesalónica? Claro, el tema es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es cuando surge y con motivo de se mezclan los intereses políticos con las cuestiones eclesiales y se rompen. ¿Qué pasó en el siglo XVI con Lutero? Que se van y con Enrique VIII. Bueno, lo de Enrique VIII fue una cuestión de moral, una cuestión de que era muy mujeriego y tal, y que él quiso seguir siendo católico, pero con su matrimonio nulo, declarado nulo. Y entonces él se erige jefe de la Iglesia de Inglaterra y declara nulo su matrimonio. Vamos, una auténtica aberración. Pero bueno, y lo curioso pues es que eso se vea como normal, ¿no? Bueno, pero son cuestiones políticas. Los intereses de los británicos eran opuestos a los intereses del Reino de España y del Reino de Francia, que estaban con los estados pontificios, igual que los intereses de los príncipes centroeuropeos, que querían rechazar a Carlos V, rechazar el que sea su emperador Carlos V, que era Carlos I de España y V de Alemania, pues
que claro, pues fue una cosa que de tipo de interés político. Lutero dio la excusa y aquellos se fueron, todas esas, se perdió todo Centro Europa por motivos políticos. O sea, cuando no se vive la fe como hay que vivirla, pues eso da lugar a cuestiones mundanas que interfieren y que acaba pues aquello como el rosario de la aurora. Yo creo que es toda una lección y que esta declaración del prefecto de la unidad de los cristianos, diciendo que esto es un escollo importante, y por eso el Papa ha nombrado en esos mismos días al cardenal de la doctrina, el prefecto del dicasterio de la fe, lo ha nombrado miembro de ese dicasterio, del de la unidad de los cristianos, para que se puede pensar, y muchos lo han entendido así, esté en la línea de que pueda conocer mejor la sensibilidad de un amplio sector del cristianismo mundial con el que no está familiarizado, y que ese enriquecimiento redunde en el gobierno del dicasterio que está presidiendo, ¿no? Hasta la semana que viene, si Dios quiere.